Que el Señor le bendiga, mis queridos hermanos. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos regala de compartir su palabra. Es para mí un privilegio poder exhortar y ser de bendición a través de esta cápsula. El Señor ha puesto en nuestro corazón compartir su palabra con los recursos que realmente pues tenemos en este tiempo y aprovecharlo, ¿verdad? Para llegar a todas las vidas, a toda la familia, para ser de bendición, compartir la palabra del Señor. Este año quisiéramos trabajar, el lema de la escuela dominical es la iglesia que Dios quiere, ¿verdad? Basado en eso queremos desarrollar enseñanzas bíblicas, lo que Dios ponga en nuestro corazón. Y quisiera compartir con ustedes capítulo 22 del libro de Lucas, versículos 31 y 32. Dice la palabra de Dios: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Señor, te pedimos, Padre, que tú tomes el control de esta enseñanza, esta exhortación, esta cápsula, que sea de bendición para cada uno de nuestros hermanos. He querido ponerle un título: una iglesia que ora con visión, que va fundamentado, basada en el lema de la iglesia que Dios quiere, esa iglesia que Dios espera, ¿verdad? Y quisiera extraer de estos dos versículos 4 cosas que pudiéramos observar en este pasaje, ¿verdad? El primero que pudiéramos ver aquí es ver, ¿verdad?, el respaldo total que tuvo el apóstol Pedro de parte de Dios. Ya era una antesala a una situación difícil por la cual el apóstol Pedro iba a pasar, se iba a enfrentar a una tentación. El Señor ya lo sabía, ¿verdad? Porque Él conoce, el Señor conoce perfectamente todo lo que va a acontecer, nuestro futuro, solamente lo conoce el Señor. Pero lo hizo lo correcto, y es lo que Él hace para la iglesia de hoy: interceder. El Señor intercedió por Pedro. Satanás, ese es su trabajo, ¿verdad? Él quedó para hurtar, para matar, para destruir, y lo seguirá haciendo porque ese es su trabajo. Pero el Señor sabe, y Satanás no puede tocar a su iglesia sin que Dios así lo sepa. Así que eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo siempre presente en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro ministerio, que el Señor siempre nos alertará, así como se lo dijo a Pedro, así también lo hará con cada uno de nosotros, ¿verdad? Nada nos podrá pasar, nada nos podrá tocar sin que el Señor lo sepa, y Él intercede por cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque Él está, como dice su palabra, a la diestra del Padre, intercediendo por sus hijos, por todos sus santos. Así que una iglesia que ora con visión debe tener presente que siempre hay alguien, y habrá alguien intercediendo por ella. De igual manera nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida, interceder por toda la iglesia, por todos nuestros hermanos, sabiendo que pasaremos, no sabemos en qué momento, pero hay que estar siempre preparado para cuando venga ese momento difícil, para cuando venga esa prueba, podamos estar fundamentados en Cristo Jesús. Amén. Pudiéramos ver aquí un segundo principio. El Señor ya sabía por la prueba que Pedro iba a pasar, y el Señor se movió. Esto instó al Señor, ¿verdad?, a interceder por Pedro. Entonces, ¿qué seguridad tiene la iglesia de hoy? Que el Señor Jesucristo intercede por nosotros, ¿verdad? No podemos dudar en ningún momento que nosotros estamos fundamentados en Jesucristo, y que Él es el que nos sostiene. No es nuestra fuerza, no es nuestra inteligencia, no es nuestra capacidad, no es nuestra sabiduría lo que nos tiene hoy de pie, sino la misericordia y la gracia del Señor Jesucristo. El Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros, y no puede ser una prueba, una barrera, una limitación, una variante
para que nosotros perdamos el propósito por el cual hemos sido llamados, ¿verdad? El apóstol Pedro falló posiblemente, pero esto no fue absolutamente un impedimento para que él siguiera con su ministerio. La iglesia de Dios de hoy, esa iglesia que Dios quiere, ha sido llamada con un propósito, ha sido llamada para un ministerio, ha sido llamada para grandes cosas. Y esas cosas no se van a detener por todo lo que nosotros miremos a nuestro alrededor, las limitaciones, ¿verdad? Esas son cosas necesarias que tienen que pasar, pero sabemos que el Señor Jesucristo intercede por sus santos. El Señor Jesucristo ya sabe todo lo que nos va a pasar. El Señor Jesucristo, nada pasa desapercibido delante de sus ojos. Tenemos que tener esa fe, esa certeza, esa convicción de que el Señor está con cada uno de nosotros todos los días intercediendo, ¿verdad? Aunque nosotros creamos que las cosas se tornan imposibles, que quizás ya no podemos caminar, sentimos agotamiento, desánimo, tantas cosas, ¿verdad?, que llegan a nuestros pensamientos, a nuestra vida, producto del enemigo, porque ese es su trabajo, confundir a la iglesia, buscar la manera de distorsionar, hacer su trabajo, ¿verdad? Pero el Señor también está haciendo su trabajo, sentado en el trono, intercediendo por su pueblo. Así que, iglesia de Dios, una iglesia que ora con visión, tiene la certeza de que el Señor está sentado intercediendo por cada uno de nosotros. No estamos solos, hermanos. Esta exhortación, ¿verdad?, es para que nosotros podamos recobrar ánimo, recobrar fuerza y declarar con seguridad, ¿verdad?, que somos hijos del dueño de todas las cosas. Como tercer principio que quisiera compartirle a ustedes, podemos ver aquí que Jesús no oró para que Pedro fuera librado de la prueba, ¿verdad? Qué interesante es esto. Así, hermano, que posiblemente por tradición, por costumbre, porque así nos han enseñado, que quizás nuestra forma de orar siempre es pidiéndole al Señor que quite todo estorbo, ¿verdad? Que tengamos un camino expedito en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro andar, en nuestros proyectos, nuestra entrada, nuestra salida, en nuestro ministerio. Siempre ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Qué maravilloso, todos queremos andar así, ¿verdad? Pero si vemos aquí el ejemplo que estamos estudiando, que estamos compartiendo del apóstol Pedro, ¿verdad? Dios no oró para que Pedro pasara la prueba, le pasara por encima o por los lados o nada de esto, ¿verdad? El Señor oró para que Pedro no perdiera su fe, para que Pedro pudiera salir victorioso de esa prueba. Entonces, para nosotros también es esta palabra en este tiempo, ¿verdad? Posiblemente nosotros que queremos sacar de nuestro entorno las pruebas, las cosas, o le oramos al Señor pidiendo que nada, absolutamente nada malo nos pase, ¿verdad? Claro que no queremos, ¿verdad?, que cosas malas sucedan a nuestras vidas, o que no lleguen tentaciones, que no lleguen pruebas. Esa sería una vida perfecta, ¿verdad? Pero tenemos que entender que es necesario, ¿verdad?, que estas cosas sucedan. Es necesario que pasemos por momentos de prueba. Necesitamos ser probados. El Señor Jesucristo sabe por dónde tenemos que pasar. Y cuando Satanás pone a su iglesia, entre cada uno de nosotros, una dificultad, ya el Señor la sabe primeramente, ¿verdad? Y Él intercederá por nosotros, así como lo hizo con Pedro, para que nada malo nos pase, ¿verdad? Para que podamos salir victoriosos. Ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Él quiere con su pueblo para este tiempo, con su iglesia para este tiempo. Una iglesia que ore con visión, una iglesia que a pesar de todo pueda decir con toda seguridad que cuando hayamos pasado los momentos difíciles, podamos decir: estoy de pie en el nombre del Señor. Posiblemente hemos orado todo este tiempo, hermanos,
Llevamos un año orando para que Dios haga desaparecer todo lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? En la iglesia, orando, Señor, quita esto, Señor, arranca esto, Señor, llévatelo, ¿verdad? La verdad, pues no queremos vivir con todo lo que está pasando, pero también podemos entender, ¿verdad? Orando con visión, una iglesia que ora con sabiduría, esperando en Dios, poniéndose a disposición del Espíritu Santo, que posiblemente, así como Pedro pasó esta dificultad, era necesario pasar esta prueba, nosotros también tengamos que pasar estas pruebas, ¿verdad? Son necesarias, se hacen necesarias para fortaleza de nuestras vidas, se hacen necesarias, ¿verdad? Para que se cumpla la palabra de Dios. Su palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones. No podemos pasar en alto esta palabra, esta maravillosa palabra que el Señor ha hablado, ¿verdad? Aflicciones son angustia, dolores, enfermedad, escasez, dolores, guerras, tantas cosas que se pueden, ¿verdad? Se pueden vincular a estas palabras de angustia, ¿verdad? A esta expresión de tribulaciones, de tantas cosas, ¿verdad? Aflicciones en general. Pero no es el enfoque. Lo que Dios quiere es que la iglesia entienda, la iglesia de este tiempo entienda que son necesarias las aflicciones, porque su palabra lo dice y no se puede pasar en alto, ¿verdad? Entonces, orar con visión, pidiéndole la sabiduría al Señor, ¿verdad? Orar con visión, no para que el Señor saque de nuestro alrededor, saque de nuestro camino las pruebas, ¿verdad? Sino así como el Señor oró para que Pedro no perdiera su fe, para que pudiera conservar la fe del apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces, el Señor intercede por nosotros para que en este tiempo, por encima de las pruebas, por encima de las circunstancias, por encima del dolor, por encima de todas estas cosas, podamos cruzar ese Jordán, podamos cruzar ese camino, ¿verdad? Lleno de dolores, por ese camino inhóspito, lleno de angustia, desesperanza, tantas cosas, ¿verdad? Que han venido a nuestra mente quizás para confundirnos, pero en Cristo Jesús, hermanos, tendremos victoria siempre. Podremos tener pruebas, ¿verdad? De diversa naturaleza. No sabemos cómo va a venir, porque es el trabajo del enemigo, no de Dios, poner pruebas, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo necesita que a través de ella la iglesia se pueda fortalecer, que a través de ella la iglesia pueda decir: Señor Jesucristo, he luchado, he guerreado, he orado, he cruzado mares, tempestades, tantas cosas, pero del otro lado, en el nombre de Jesús, puedo cantar ese himno de victoria. En el nombre del Señor puedo decir con toda seguridad: el Señor es mi pastor y nada me ha faltado. El Señor es mi guía, el Señor es mi fortaleza, Él es escudo alrededor de mí, es mi gloria, es el que levanta mi cabeza, ¿verdad? Entonces, esa iglesia que Dios quiere, esa iglesia que Dios espera, que se vista de lino fino, puro, blanco, resplandeciente, ¿verdad? Como esa esposa que se prepara a esperar al esposo, ¿verdad? Podemos usar esta simbología aquí en la tierra cuando nos vamos a casar, ¿verdad? Principalmente la esposa se arregla una semana antes, se prepara, se pone muy hermosa, e inclusive el día de la boda, 1, 2, 3 horas antes, ya desaparece, ¿verdad? Arreglándose, poniéndose más hermosa, haciéndose detalles, tantas cosas, ¿verdad? ¿Cómo usar esto también, verdad? Porque la iglesia de Dios, la iglesia que Dios espera, se está preparando, ¿verdad? Con anticipación. Estamos planchando nuestros vestidos, estamos limpiando toda suciedad, aleluya, porque queremos estar así, transparentes, queremos estar en perfecto estado esperando al esposo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, poniéndonos a disposición del Espíritu Santo, pero sobre todo lo que Dios quiere, o esa iglesia que Dios quiere, debe estar preparada en tiempo presente, ¿verdad? O sea, ya es el tiempo, ya es el momento donde tenemos que estar preparados. Eso es lo que Dios quiere, que nos preparemos en todo tiempo, ¿verdad?
tiempo presente, porque la venida del Señor es inminente, la venida del Señor es ya. Puede ser que hayan pasado muchos tiempos, ¿verdad? Pero esa no es la posición de la iglesia, esa no debe ser la postura de la iglesia. La postura de la iglesia es estar preparado, ¿verdad? Esa esposa que se ha preparado para esperar al esposo. Podemos ver también que el Señor Jesucristo tuvo que pasar pruebas. Vemos cuando Él se fue a orar a Getsemaní, ¿verdad? El Señor sintió angustia también, ¿verdad? Y quiso decir, aleluya, en un momento que si era necesario que esa copa pasara, porque se sintió angustiado también. Era un momento de una prueba difícil por la cual él tenía que pasar. Pero finalmente concluyó diciendo que no se hiciera su voluntad, sino la de sus padres, ¿verdad? Cuando fue tentado también, o cuando Satanás quiso tentarle. Fueron momentos de dificultad también, fueron momentos de prueba, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo pudo salir de ellas, ¿verdad? Y Él venció. Así también la iglesia. No significa que si una prueba llegó a nosotros, ese ha sido nuestro final o será nuestro final. No se trata de eso. No se trata de eso, hermanos, porque vemos ejemplos en la Biblia. Pedro, después de haber salido de esta prueba, tuvo un ministerio maravilloso, ¿verdad? Así que si nosotros pasamos en algún momento por una angustia o una prueba, no significa que ahí se termina nuestro ministerio, ahí se termina nuestra vida. No, hermano. De lo contrario, cuando nos levantemos de allí, tendremos victoria, cosecharemos victorias en el nombre del Señor, ¿verdad? Porque Él tiene un propósito para nosotros que no va a ser limitado por nada, por una prueba, por nada de lo que hay en este mundo. Nada de esas cosas tienen más valor que lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Nosotros hemos sido creados con un propósito, con un privilegio. Somos hijos y herederos de la gracia de Dios. Así que todo lo que nos pase, todo aquello que esté a nuestro alrededor, no serán jamás una barrera para que el Señor siga cumpliendo su propósito en nuestra vida, ¿verdad? Pudiéramos terminar también con otro principio, y el Señor termina diciéndole al apóstol Pedro: ve y confirma, ¿verdad?, a todos los demás. Dice aquí el final del capítulo, amén. Él le dijo: Señor, amén, perdón, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, amén. Así que también cuando nosotros salgamos de una dificultad, cuando salgamos de cualquier prueba, hermanos, que se avecina en nuestras vidas, lo que Dios quiere es que vayamos adelante, ¿verdad? Confirmemos a nuestros hermanos, confirmemos que el Señor ha hecho maravilla. Nunca sintamos miedo, temor de contar las maravillas que el Señor ha hecho. No, nada más no se cuentan los testimonios, ¿verdad?, cuando ya el Señor se ha glorificado. También podemos compartir todas esas cosas, ¿verdad?, que hemos pasado, dificultad. ¿Para qué? Para que podamos alentar a otros, para que podamos advertir a nuestros hermanos de lo que posiblemente también van a experimentar, ¿verdad? Es un camino de constantes guerras, es un camino de constantes luchas, ¿verdad? Pero es un camino que al final hay una corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Hay una iglesia que Dios está preparando, hay una iglesia que se está vistiendo, hay una iglesia, ¿verdad?, que el Señor está diseñando a través de distintas pruebas que vemos a nuestro alrededor y que quizás no entendemos. Bueno, esa es la iglesia que Dios está preparando para este tiempo. Nosotros hemos sido los convocados, nosotros hemos sido los llamados para este tiempo. Ustedes y mi persona somos esa iglesia que el Señor quiere pasar, ¿verdad?, que el Señor quiere preparar. Y así como preparó a Pedro en oración, así como Satanás pidió permiso para tocar a Pedro, también tenga la plena certeza y la plena convicción y la seguridad que el Señor está muy pendiente de cada uno de nosotros y no dejará que el enemigo ponga un dedo en su vida ni en la mía sin que Él así lo sepa, porque Él intercederá por nosotros para que también salgamos
airosos y podamos decir: Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Que el Señor les bendiga. Espero que haya sido de bendición esta cápsula y les bendigo en el nombre de Jesús. Y recuerden, la iglesia que Dios espera es una iglesia pura, santa y sin manchas. Que el Señor les bendiga.